Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Espíritu Santo de Dios, glorificado sea su nombre para siempre y por siempre. Santo, Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea tú edificando, Espíritu Santo de Dios, a la vida, a las personas en esta tarde. Espíritu Santo, que sea tú glorificando de una manera muy especial, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que sea tú glorificándote de una manera muy especial, para la gloria y honra de tu nombre, para la gloria y honra de tu nombre, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, quítame a mí, ponte tú, Espíritu Santo, que sea tú hablando a los corazones, al oyente, al que escucha este mensaje, Espíritu Santo, que sea tú glorificándote de una manera muy especial a las vidas de las personas. Para amado, que sea tú hablándole al Espíritu, a su alma, a su corazón, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tú glorificándote de una manera muy especial en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar con el tema cuando Jesús llega a tu vida. Vamos a hablar con el tema cuando Jesús llega a tu vida. Vamos a hablar con el tema cuando Jesús llega a tu vida. Vamos a leer en Marcos capítulo 5, versículo 6 en adelante. Marcos capítulo 5, verso 6 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Como es de Dios, amén. Glorificado sea su nombre. Vamos a estar leyendo, Espíritu Santo, que sea tú hablando la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dicen así la palabra de Dios. Cuando vio, pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Estamos leyendo en Marcos capítulo 5, en el verso 6 en adelante, porque vamos a hablar sobre eso. Cuando Jesús llega a tu vida. Ese es el tema del día de hoy. Cuando Jesús llega a tu vida. Nosotros andamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, pero cuando Jesús llega a un sitio, Él hace la diferencia. Transforma, liberta al cautivo, al que está endemoniado, sale el demonio de él, y esa persona camina diferente como caminaba antes. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a su vida. Entonces, en este capítulo vemos que el endemoniado gadareno, cuando Jesús llega a la vida del gadareno, él ha sido libertado por Jesús y ha sido transformado. Se convirtió en la ciudad de Gadareno, se convirtió el evangelista, el ganadero se convirtió en el evangelista, hablando cuánto lo que hizo Dios en su vida, lo que hizo Dios, porque cuando él estaba endemoniado, encarcelado, el demoniado encadenado, no podía, tenía su sentido extraviado, los demonios hacían lo que querían con él. Entonces, cuando él se ha libertado, los demonios salieron de él. Dice que los demonios, cuando salen de un cuerpo, andan por lugares secos a donde refugiarse. Pero si halla su casa barrida y adornada, entran y ellos invitan 7 espíritus inmundos más para que entren en ese cuerpo. O sea, el estado peor de esa persona viene siendo peor el que se descarrea, y los espíritus inmundos que tenía anterior, vienen 7 más y entran dentro de él y se vuelve peor. Si no robaba, se pone hasta robar.
Entonces, debemos de saber, mis hermanos, que cuando cuando Jesús llega a tu vida, todo tiene que ser transformado, todo tiene que ser cambiado. Porque hablamos con el apóstol Pablo. Antes el apóstol Pablo era Saulo. Entonces, cuando Saulo tuvo ese encuentro con Cristo, en ese momento su vida fue transformada, su vida fue libertada, ya caminaba diferente a lo que caminaba anterior. Ya él caminaba por el camino correcto, porque él estaba caminando por el camino incorrecto, que es el camino según lo que le parecía, él caminaba, porque él pensaba que era en sí, él estaba bien lo que él hacía, persiguiendo a la iglesia, destruyendo iglesia, creía que él estaba bien lo que hacía. Pero cuando se encontró con Jesús, él supo que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, debemos de saber, mis hermanos, que cuando Jesús llega en la vida de una persona, esa persona camina diferente, tiene comportamiento diferente, porque tenía un comportamiento que es de la tiniebla. Antes de ser liberado, ya caminaba como camina la tiniebla. Así, cuando camina ese comportamiento de la tiniebla, luego que vino Jesús en sí, en su corazón, entró la vida de él, entonces caminó en la luz. Entonces, el gadareno, en ese momento, se convirtió en un evangelista predicando la palabra de Dios. Y dando testimonio a lo que hizo en esa región donde él vivía, en el Gadareno, porque la ciudad se llamaba así. Entonces, cuando nosotros vamos a tener guerra, dificultad, cuando tú vas a libertar a una persona que Dios te manda libertado, tú vas a tener guerra, persecución. Porque Jesús tuvo una persecución, una guerra antes de llegar al Gadareno. Entonces, la tempestad estaba el mar estaba inconverso a lo que lo estaba haciendo Jesús, pero Jesús estaba confiado a lo que iba a hacer, porque ya sabía lo que iba a hacer, porque habló con el Padre antes de ir a esa ciudad. Pero por eso que tenemos que entender algo, que hablar con el Padre antes de tú moverte, hay que hablar con Dios. Puede ser cualquier sitio que tú vayas, a cualquier persona que tú vas a poner tu mano sobre él para que reciba sanidad, primeramente tiene que ser mandado por Dios, tiene que ser direccionado por Dios. Entonces, cuando nosotros sacrificamos nuestra decisión y entramos a la decisión de Dios, a hacer su voluntad, hacemos las cosas bien delante de su presencia. Entonces, cuando Jesús llega a tu vida, porque este es el tema del día de hoy, cuando Jesús llega a tu vida, tú debes de ser transformado. Tu comportamiento no debe de ser el mismo comportamiento que tú tenías anterior. Por eso que dice que cuando cuando se bautizaban, el viejo hombre quedaba atrás y subía el nuevo hombre. Porque tiene que ser que en el camino de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Todo lo que tú vas a hacer aquí en el camino de Dios tiene que ser nuevo a lo que tú hacías. Si antes tú robabas, ya tú dejas de robar. Si antes tú guardabas rencor, ya tú dejas de guardar rencor. Antes tú envidiabas, ya tú dejas aquí de envidiar. Antes tú no amabas, ahora tú amas. Pues que es lo contrario a lo que tú hacías en el mundo. Lo contrario a lo que tú hacías afuera. Por eso que cuando no me da a entender, cuando una persona es libertada, es transformada y tuvo un encuentro con Cristo, me diferencia su comportamiento, su habla, su expresión, cómo se expresa, su lenguaje, porque hay un lenguaje que es el lenguaje celestial. El lenguaje celestial debe de tener, todo el cristiano debe de tener ese lenguaje. Tu lenguaje del mundo debe dejarlo atrás y tiene que tener un lenguaje aquí en el camino nuevo. Entonces todo es nuevo, todo, dice aquí la palabra, todas las cosas son nuevas. Y aquí todas las cosas, no hablan de una, ni dos, ni media, ni cuarta, todas hablan. Entonces debemos de entender que todo nuestro ser, como alma, espíritu y cuerpo, debe ser transformado y debe caminar al camino correcto, que es la verdad de Cristo. El evangelio que dio Cristo establecido fue un solo evangelio. Él no dejó 5, ni 7, ni 20 evangelios. Fue un solo evangelio que el que predicaba él y el que enseñaba. Entonces, cuando él dejó un solo evangelio, porque no somos religiosos, somos evangélicos, pentecostales, que seguimos a Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, somos seguidores de él, hacemos lo que él hacía, entonces lo ponemos en práctica, el comportamiento que él llevaba,
así también debemos de tener el comportamiento. Todas las cualidades de Cristo debemos de tenerlas, debemos de captarlas y seguir su comportamiento. Por eso tenemos de entender y escudriñar bien la vida de Cristo, para tú saber cómo Él caminaba, cómo Él andaba, cómo se expresaba, cómo Él oraba. Porque la oración, eso es lo que te ayuda a mantenerte en el camino de Dios. Porque Jesús oraba constantemente. Él siempre oraba de madrugada. Donde el momento preferido donde Él oraba era de madrugada. Y en la tarde Él servía. Era servicial en la tarde. Y de madrugada Él oraba al Padre para que el Padre indique lo que iba a hacer en el día. Entonces, cuando nosotros aprendemos algo, que es cuando nosotros buscamos a Dios de madrugada, día a día, sabemos lo que tenemos que hacer días tras día. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos a Dios de madrugada y Dios te comunica y desciende en la madrugada para decirte lo que tienes que hacer en el día siguiente. Pero debemos de saber, mis hermanos, que cuando Jesús llega a tu vida, todo tiene que ser transformado, todo tiene que ser cambiado. Porque en el momento que Saulo tuvo un encuentro con Cristo, ya no se llamaba Saulo, sino se llamaba Pablo. Porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo, Cristo te da un nombre nuevo. Te da un nombre nuevo, porque para que tú no tengas el mismo nombre que tú tenías viejo antes en el mundo, para que tú no tengas el mismo nombre, porque todo aquí son hechos nuevas. Tus formas, tus cualidades, tienen que ser las cualidades de Cristo. Todo el que entra en el camino del Evangelio tiene que tener las cualidades de Cristo, como caminó Cristo, como anduvo Cristo. La parábola tiene que hablar por parábola, porque Cristo a veces hablaba por parábola a las personas que no entendían, que no captaban. Él hablaba por parábola, a fin para que no entiendan de lo que Él estaba hablando. Porque hay personas que no van a entender la palabra porque no son de salvación. Los que son de salvación la van a entender, porque los discípulos entendían la palabra. Pero también después le dijeron a Jesús que le dijera qué significa la parábola, y Jesús le dio el misterio de la parábola, que es el significado, a sus discípulos. Pero no se lo dio a la multitud que Él le dio la parábola. Solamente dio la palabra, pero no le dio el significado de la parábola. Entonces, hay misterios que Dios te va a dar a ti, porque tú eres un escogido. Dios te escogió desde el vientre de tu madre, te santificó, te dio por profeta de las naciones, como evangelista, como profeta, como misionero, como pastor, como predicador. Porque el que tiene un llamado predicador debe de estar predicando todos los días. Siempre tiene algo nuevo en su cabeza, una revelación fresca. ¿Por qué? Porque siempre su llamado de predicador siempre está activo para cualquier cosa. Porque el predicador necesita una multitud para predicar. Por eso que el predicador tiene que estar rodeado de personas. Por eso que el predicador tiene que estar rodeado de público. Porque el predicador, el llamado predicador, el que lo define es el público, es la multitud. Porque cuando Jesús era predicador también, pero Jesús predicaba a la multitud. Pero si la multitud no está ahí, Él no predica. Porque el predicador, el llamado predicador, se va a actualizar, se va a definir. Es dependiendo de la multitud. Y dependiendo lo que Dios quiera decirle a la multitud en el tiempo correcto. Porque hay que saber algo, que hay que discernir el tiempo. Saber la cosa cuando debemos de decirla y la que no debemos de decirla. Porque cuando nosotros andamos bajo la voluntad de Dios, hacemos las cosas bien delante de la presencia de Dios. Debemos de entender, mis hermanos, que cuando Jesús llega a tu vida, todo debe de cambiar. De expresarte, tiene que tener tu comportamiento. Tu forma de vestir se cambia, porque el mismo Espíritu Santo te va a decir lo que tú tienes mal, lo que tú tienes bien. Entonces te va a decir, mira, eso está mal, debes de quitarlo. Como tú te vistes, esa es una forma de vestir un profeta, o una forma de vestir un evangelista, o un pastor, el llamado que tú tengas. Te va a decir el Espíritu Santo, eso no son formas de tú, de tú cambiar, de tú tener esa ropa. Entonces, Él te va moldeando, te va direccionando y te va ordenando en tu vida para guiarte a toda justicia y a toda verdad. Porque el Espíritu Santo es el que te guía. Porque si no le preguntamos al Espíritu Santo qué debemos de hacer, el Espíritu Santo es caballeroso. El Espíritu Santo le gusta que tú le digas. A Él le gusta que tú le digas. Pero si tú no le dices cómo, Él te va a decir, porque Él le gusta que tú le digas a Él qué es lo que debe de hacer. En cada momento, cada instante, cada segundo, cada minuto, a cada hora. Y Él te va a indicar lo que debes de hacer.
Por eso tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo se contriste. Cualquier cosa que tú haces, indebido, fuera de la voluntad de Dios, Él se contriste. Se aparta de ti. Entonces, el Espíritu Santo, para tú, tienes que tener un arrepentimiento dentro de ti, para que el Espíritu Santo vuelva ante ti de nuevo y pose dentro de ti. Porque el Espíritu dice que estamos sellados por la redención. Estamos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar al del Hijo. Y el Hijo te va a llevar al del Padre. Porque cuando nosotros somos arrebatados, el Espíritu Santo es el que te va a llevar. Porque el Espíritu Santo es en el medio del transporte, donde va a llevarte al del Hijo. Y el Hijo donde el Padre. Porque va a haber un día que va a haber un juicio, que Dios hace un juicio con cada persona y le pregunta a cada quien, según sus obras que usted hizo aquí en la tierra, según lo que usted hizo para Dios. Porque si usted hizo obra pero no lo hizo para Dios, usted no va a calificar. Porque aquí en el camino de Dios no todos califican. Las personas que califican son los que son llamados por Dios. Hay personas que no tienen llamado pastorado y ellos agarran, se montan como pastor, pero su llamado no es pastorado. Su llamado es evangelista o profeta y no tienen ese llamado pastoral, y ellos vienen y se montan a ser pastor. Como ve que el pastor se busca su dinero, se busca su cuarto. Porque te voy a decir algo. Aquí debemos de saber el llamado, el ministerio que uno porta de parte de Dios, el que Dios te entregó a ti. El ministerio que Dios te entregó a ti, ese es el que tú debes de ejercer. Porque cada persona somos un instrumento en la mano de Dios. Somos una herramienta para hacer las buenas obras. Porque el ministerio es algo que Dios te asigna para que tú lo ejerzas. Es un oficio. Es igual. Una persona tiene una empresa y en esa empresa tienen varios trabajadores trabajando. Pero todos esos trabajadores no trabajan lo mismo. Cada trabajador trabaja cosas distintas, diferentes. Y hacer distintas y diferentes que trabajan, no trabajan lo mismo. Así como un cuerpo de Cristo aquí en el Evangelio. Aquí todos trabajamos diferentes y distintos. Tenemos líneas distintas. No todos que son profetas no tienen la misma línea. El profeta, hay líneas de profeta que no son las mismas. Hay otra línea que es el profeta que más para profetizar. Que Dios lo tiene para profetizar y ya. Hay profetas que no son predicadores, que lo tiene Dios la más para profetizar a una iglesia. Dios le manda una palabra y va y profetiza a la iglesia. Hay otro que tiene un llamado predicador y también profético. También tiene que predicar y profetizar. Entonces aquel que tiene más llamado, más ministerio, tiene más responsabilidad en los caminos de Dios. Hay personas que tienen un solo ministerio y la mayoría se enfoca en ese solo. Pero hay personas que tienen 4, 3 ministerios y hasta 5. Y hay personas que son completos, tienen todos los ministerios completos porque Dios lo asignó. Pero si yo te asigno 5 ministerios, 4 ministerios completos a ti mismo para que tú lo ejerzas, Dios sabe que tú puedes ejercerlo. Porque Dios te va a entregar algo porque tú no sepas manejarlo. Escucha esto. Mira, Dios me llamó a mí como maestro, aunque todavía no ejerció ese llamado maestro, pero yo me llamó como maestro. Me llamó como evangelista, como profeta y como pastor. Entonces, ahí yo tengo más responsabilidad que el que es profeta nada más. Porque el que tiene un llamado profético no tiene más ministerio, además un llamado profético, o sea, un ministerio profético, ya eso es lo que él tiene, profético, ya no es pastor. Pero el que tiene pastor tiene una responsabilidad muy grande. Por eso todo el mundo, al que lo marcan como pastorado, con un llamado pastorado, cuando Dios lo marca a una persona con un llamado pastorado, esa persona no quiere ejercer ese pastorado, porque él sabe el compromiso, que es bastante grande, tener un ministerio pastoral. Porque el ministerio pastoral tú tienes que bregar con muchas personas, con muchas clases de personas. Personas más criadas, personas necias, personas de todo tipo de personas. Por eso que Jesús lidiaba con todo tipo de personas, porque era pastor. El pastor de ovejas, él pastorea a la multitud. Entonces, él pastoreaba a la multitud, pero él se enredaba con diferentes personas, con diferentes comportamientos, personas malcriadas, personas que no escuchan, que no entienden. Él tiene que lidiar con todas esas personas y te interceder por cada persona.
Escucha esto, el compromiso que tiene un pastor. Yo le voy por ahí un video, yo voy a dar por ahí, por la gloria de Dios, un día, un mensaje refiriéndose al pastorado. Pero estamos hablando cuando Jesús llega a tu vida. Entonces, cuando Jesús llega a tu vida, todo cambia. Tiene que ser Jesús el que toma la guía. Jesús el que te instruye. Por eso que Jesús usa al pastor de tu iglesia, de tu congregación, para que te instruya en el camino, para que tú sepas lo que debes de hacer y para que Él te llamó. Porque una persona cuando te llama, tú esperas a esa persona que te diga lo que te va a decir porque te llamó. Como dijo el mismo apóstol Pablo cuando a Saulo, dice, Saulo, es a mí que tú me persigues. Dijo Jesús. Y entonces le dijo, ¿qué quiere que haga, Señor? O sea, le preguntó de cuando Jesús tuvo un encuentro con él. Entonces, él le preguntó a Jesús, ¿qué quiere que haga, Señor? Oye, Señor, de una vez, ahí mismo en el encuentro, le dijo, Señor, ¿qué quiere que haga, Señor? Es que el apóstol Pablo ya estaba destinado con ese llamado. Él tenía ese ministerio, pero él estaba usando en lo incorrecto. No lo estaba usando en el lugar correcto, en el camino correcto. Él estaba extraviado. Él, según los diplomas que tenía, los estudios que tenía, lo usó muy grande por todos los diplomas. Que no te voy a decir que el estudio es malo, no, el estudio es bueno, porque te enseña cosas que tú te desenvuelves más como predicador, como evangelista. Cuando tú estudias algo, una rama de medicina o algo, tú estudias, tú te desenredas más, te desenvuelves más y hablas más, como más, sin palabras obscenas. Pero debemos de saber que cuando una persona también estudia y tiene muchos diplomas, se engrandece tanto que creen que el diploma que tiene, porque hay mucha iglesia, que una persona no puede ir a predicar si tú no tienes diploma. Si no tienes diploma, tú no vas a predicar. Porque predican por diploma, no predican porque Dios mandó a que prediquen allá. No porque Dios lo mandó, sino porque por el diploma que tiene. Entonces debemos de saber, mis hermanos, prepararnos. Porque la Biblia es la herramienta, es la universidad donde tú aprendes cada cosa. Y tenemos el pastor que te doctrina y el que te instruye el camino y el que te dice qué es lo que te debe de hacer. Porque no hay más profesor que el mismo Dios. Dios a Moisés enseñó. Y en ese tiempo Moisés no estaba estudiando. Y cuando él comenzó a servirle a Dios, Moisés, en ese tiempo él no estaba estudiando. Y Dios le enseñaba. Porque la iglesia, la congregación es una universidad donde te enseñan cómo el comportamiento, porque la Biblia te indica el verdadero comportamiento. Porque dice que la sabiduría de esta tierra es terrenal, animal y diabólica. Entonces tú tienes que tener la sabiduría celestial, la que está por la Biblia. Entonces vamos a ver y vamos a discernir más las cosas espirituales y saber hacer las cosas cada tiempo y a su tiempo. Cuando Jesús llega a tu vida, todo tiene que cambiar. Todo tiene que ser transformado. Todo tiene que ser distinto. La vida que tú llevabas antes ya tiene que ser distinto. No tienes que llevar la misma vida que tú llevabas antes. Porque entonces tú no te has despojado del viejo hombre. Tienes que despojarte del viejo hombre. Para entrar al nuevo hombre. Porque hay dos identidades. Hay un viejo y hay un nuevo. Entonces vamos a ver a cuál de los dos tú sigues. ¿Al viejo o al nuevo hombre? Vamos a ver. Porque si tú sigues el viejo hombre, vas a seguir haciendo lo mismo que tú hacías antes. Entonces los demonios se apoderan de tu cuerpo y vienen y hacen lo que quieran contigo. Pero si tú vienes al nuevo hombre, los demonios no tienen potestad de entrar en tu vida. Al menos si tú no le abres una brecha o una puerta. Pero vamos a cerrar esa brecha, esa puerta, porque Dios quiere que tú lo cierres para que sea perfeccionado día a día hacia la estatura del varón perfecto. Porque dice, sean perfectos como yo soy perfecto, dice la palabra. Sea Dios, sean perfectos como yo soy perfecto. Entonces tienes que llevarla a la perfección. No que tú eres un perfecto de un día para otro, porque eso lleva tiempo para perfeccionarte. Para yo perfeccionarte, eso se lleva tiempo. Porque el apóstol Pablo tenía una dimensión tan profunda y decía él, estamos caminando hacia la estatura perfecta, de varón perfecto. Pero nunca dejó de pensar eso. Nunca dejó que Cristo se formara en él. La meta de él es que Cristo se formara.
Dice, ya soy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino ya Cristo vive en mí. O sea, lo que él hacía, yo no lo hacía por él, sino porque Cristo estaba en él. Porque Cristo es el que lo hacía por él. Entonces, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que Jesús se forme en ti y así llevemos a la perfección. Este mensaje en esta tarde, yo le digo este mensaje en esta tarde para que sea para la gloria de Dios del Señor, para que Dios sea glorificado, para que aprendemos, captemos esa palabra y lo llevamos en el corazón y lo ponemos por obra. Porque no solamente somos oidores, también tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, vamos a ser hacedor para ponerlo por obra y ponerlo por práctica. Y el que identificó, puede testificar su testimonio, si Dios le habló en los comentarios. Espero compartir este video para que también las más personas lo sigan viendo y también sigan edificados con el mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Buenas tardes y Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.